Felicitaciones también, campeón. Muchísimas gracias. Se nos dio, lo esperábamos muchísimo. Era un sueño por cumplir y bueno, gracias a Dios, hoy se nos cumple. San Cristóbal, tu segunda casa. San Cristóbal, mi segunda casa, lo tengo a ustedes, lo tengo a todos los amigos de Popi, de Germi. Vengo acá, me siento muy cómodo. Ayer estuvimos todo el día en el centro, en el hotel, nos trataron muy bien. San Cristóbal es una ciudad bárbara, me encantó. Y bueno, 3 de 3 en San Cristóbal. Bueno, mucho sacrificio durante el año para llegar a esto. Hicimos todo lo que había que hacer durante el año. Trabajamos físico, mental. La moto, gracias a Dios, Palmero me dio todo. Y gracias a Dios tengo toda esa banda loca ahí que me acompaña. Y que gracias a ellos hoy yo soy el campeón. Hoy sos local también, porque sos el que más gente trajiste, por lo visto. Hoy somos locales nuevamente. Mati, ¿a quién se le dedica todo esto más allá de la gente que te acompaña? Imagino la familia, un equipo de trabajo detrás. Sí, bueno, quiero agradecerlo a mi familia, que está sufriendo desde mi casa. Creo que está sufriendo muchísimo, ahora no veo la hora de salir para avisarle a mi vieja de mi viejo. Mi hermano, que fue el que me inició en este rubro del motociclismo. A Hugo Palmero, que me dio un misil todas las carreras. Vení, Hugo. A mi sponsor rural, la Serotonina, a mi viejo, a Yumei Grandolini y a todo lo que me ven en la mano. Y bueno, en especial, la varita mágica. Hugo, estás hablando muy bien de vos, te estás vendiendo. Y bueno, se nos dio y bueno, y hizo las cosas bien, corrimos todo el año pensando en el campeonato y aparentemente se está dando. Una paradoja muy singular. Todos los que ganaron por ahora las carreras, las finales, arrancaron desde atrás, arrancaron segundos y en las últimas vueltas lograron posicionarse y después nunca más largaron la punta. Sí, no tuve una buena largada, me toqué con uno, nos fuimos a codo hasta la curva, quedé segundo y bueno, la pude, corrí con la cabeza, la pensé, hice una buena maniobra, salí rápido, venía saliendo rápido las curvas, me faltaba tirar el frenaje y bueno, cuando vi el hueco lo tiré y bueno, y hoy somos campeones. ¿Te da ganas de por allí estirarte un poquito más en algún otro campeonato, en el CAM, en algún argentino? Sí, el año que viene vamos a ver si podemos ir en 125 del CAM y vamos a hacer un 80 con él acá. Vamos a tratar de hacer las dos cosas si los presupuestos dan. Y bueno, sí, la idea es estar en el campeonato argentino. Mati, a festejar. Muchísimas gracias a ustedes.